1. Los pasillos del hospital están llenos del penetrante olor a desinfectante. Miré a la afectuosa pareja en la sala desde la distancia y me sentí particularmente deslumbrante. ¿Es esta tu sorpresa de cumpleaños para mí? Eric, a un lado, se apoyó contra la barandilla y sonrió. Sí, lo preparé especialmente para ti. Su tono enfatizó la palabra deliberadamente, que parecía un poco provocativa y enfureció a la gente. Al crecer juntos. Hace tiempo que estoy acostumbrado a su temperamento canino. Lo que realmente me enojó fue que mi novio Ismael en realidad desapareció por un día entero para pasar tiempo con otra mujer. Y además fue en mi cumpleaños número 25. La apariencia de esa mujer no es desconocida. La he visto en el álbum de fotos de Ismael. Ella es su primer amor, Andrea. Sin embargo, Ismael dijo que había estado gravemente enferma y falleció hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podría aparecer aquí? Estaba enojado y desconfiado. Así que me quedé en el pasillo por mucho tiempo, haciendo que la gente a mi alrededor me mirara con frecuencia. Eric es alto y tiene un cabello plateado llamativo. Y nosotros dos realmente no parece que estemos aquí para ver a un médico. Por lo que es difícil no llamar la atención. Estaba angustiada y lista para sacarlo del hospital. Inesperadamente, este chico me agarró y me dijo en tono insatisfecho: ¿Por qué te vas? ¿Por qué no entras y lo dejas claro? Hablaremos de eso más tarde. Mi cumpleaños aún no ha terminado. Estás pensando en tu cumpleaños, dijo Eric sarcásticamente. O ni siquiera tienes valor para afrontar este tipo de situación. Después de decir eso me arrastró directamente frente a Ismael y Andrea. Por desgracia, parece que no hay escapatoria de esta sangrienta escena poliamorosa de Sura. 2. Naya, ¿por qué estás aquí? Alverm. El rostro generalmente tranquilo de Ismael todavía no mostró reacción. No hay que avergonzarse de quedar expuesto ni de que se perturben las cosas buenas. No importa antes o después de enamorarse. Él siempre se ha mostrado indiferente hacia mí. Tan tranquilo que no tiene altibajos emocionales. Si no hubiera visto lo cariñoso y protector que era con Andrea, habría pensado que nació así. Resulta que Ismael también tiene un lado amable. Pero conmigo no. No perdí los estribos ni le hice la antigua pregunta de si recordaba qué día era. Si haces esto, realmente se convertirá en una escena de violación. Todo el mundo es una persona desvergonzada. ¡Qué malo es! Solo miré a Andrea y le hice la pregunta que más me preocupaba. Conozco tu identidad. Pero Ismael me dijo que estás muerto. ¿Puedes explicarme? El rostro de Ismael cambió levemente y lo regañó. Naya, eres tan grosera. Eric no estaba contento. Es de buena educación definirlo. No es mentira que hayas dicho que ella murió. No le presté atención a nadie y solo miré a Andrea con curiosidad. Realmente no puede haber una gran técnica de resurrección que haga que la gente reencarne de la tierra sucia. Hoy es mi cumpleaños, lo cual da mucho miedo. Ella sonrió amargamente. Su mirada suave y débil despertaba fácilmente el deseo protector de la gente. No culpen a Ismael. Le mentí. Cuando fui al extranjero para recibir tratamiento médico, la probabilidad de recuperación era extremadamente baja. Tenía miedo de que me demorara en esperarme. Así que le dije a Ismael antes de la primera operación que iba a morir y nunca volví a contactarlo. Andrea empezó a llorar mientras hablaba de su tratamiento médico en el extranjero. Nunca pensé que podría volver con vida y mucho menos encontrarme con Ismael otra vez. Deja de hablar. Ismael la interrumpió y secó las lágrimas de su rostro con angustia y amor. Me quedé mirando fijamente, sintiendo de repente que era tan redundante. 3. Ismael es un conocido matón escolar en la Universidad A. Y antes de graduarse, ingresó a una conocida institución de investigación científica en China para una pasantía bajo la recomendación de su supervisor. Y después de graduarse, se ha convertido en un habitual debido a su excelente desempeño. Cuando estaba en la escuela, había demasiadas chicas para perseguirlo, incluyéndome a mí. No perseguí a Ismael porque me enamoré de su rostro. Después de todo, nunca faltan chicos guapos en el círculo de amigos de la segunda generación de ricos. Pero Ismael tenía un fuerte aura libresca con la que nadie en mi contacto lo era. Este temperamento era muy extraño y me fascinaba. Así que lo perseguí durante 2 años y finalmente lo atrapé cuando me gradué de la universidad. Durante los 3 años de noviazgo, Ismael fue a la escuela de posgrado y yo me uní a la empresa familiar después de graduarme de la licenciatura. Los dos estamos muy ocupados. No tanto en una relación como en un compañero de comida.
Pero mis padres estaban en este respetuoso estado de respeto. Así que no pensé que hubiera nada malo con nosotros antes. No fue hasta hoy que vi su actitud hacia Andrea que de repente me di cuenta. Ismael. No me quiere. For. Naya. Tu novio parece estar en una relación. Las extrañas palabras de Eric hicieron que la atmósfera silenciosa fuera aún más silenciosa. E incluso el aire se llenó de vergüenza. Andrea explicó rápidamente. No. La señorita Naya no entendió bien. Ismael y yo solo. Vamos a romper. La interrumpí y fijé mis ojos firmemente en el rostro de Ismael. No me malinterprets. Tengo ojos y puedo ver. No hace falta explicar nada. Ahora que he visto otro lado de él. Definitivamente ya no podré aceptar su actitud fría. No puedo competir con el Bai Yueguang muerto. Pero no puedo competir con el Bai Yueguang vivo. Simplemente rompa rápidamente y de libertad a ambas partes. Para mi sorpresa, Ismael frunció el ceño de una manera rara. ¿Estás seguro? Bajó la voz y parecía un poco sombrío. No estoy seguro. Este es un aviso de ruptura. No una discusión contigo. Eric respondió primero. Tenía miedo de que me arrepintiera. Así que me apartó sin siquiera darme la oportunidad de hablar. Después de salir del hospital, despedí a Eric y fui solo a mi peluquería habitual. Presidente de Naya. ¿Qué servicios necesita? Jugueteé con el flequillo obstructivo frente a mi frente y dije, extensiones de cabello. Los amigos que me rodean dicen que me veo mejor con la frente expuesta. Y yo también lo creo. Pero a Ismael le gustó. Dijo que me veía bien con flequillo. Así que lo dejé durante 3 años. Ahora que todos se han ido. Debería cambiar este peinado que no me gusta. Es extraño. Pensé que debería estar muy triste. Pero no pude derramar una sola lágrima. No quería llorar ni reír. Solo sentía un nudo de emoción en mi pecho, que no podía explicar, tragándose toda la alegría, la ira, la tristeza y la alegría de la vida como un pantano. Esos días duraron más de un mes hasta que volví a ver a Andrea. 5. Después de que mi mejor amiga Ana se enteró de que rompí. Tomó a Eric y jugó muchos juegos para hacerme feliz. No quiero desperdiciar sus esfuerzos. Así que no los dejaré solos. En cierta fiesta de vino. Todos estaban pasando un buen rato. Y Andrea de repente irrumpió en la caja sin importar la obstrucción del camarero. Y el lugar de repente se quedó en silencio. Señorita Naia. Estoy aquí para buscarla. ¿Por qué quiere retirar su inversión en el proyecto de investigación científica del equipo Ismael? Con impaciencia arrojé las fichas de Mahjong que acababa de tocar sobre la mesa. El nítido sonido de la colisión mostró mi irritabilidad interior. No me hables en un tono tan interrogativo. Te aconsejo que te vayas rápidamente antes de que pierda los estribos. En lugar de alejarse, Andrea dio 2 pasos hacia adelante. Ismael es tan bueno. No puedes retirar tu inversión solo por tus prejuicios contra mí. Eso no es justo. En ese momento, las emociones que se habían estado acumulando en su pecho parecieron finalmente encontrar un lugar para liberarse. La miré con disgusto y hablé sin piedad. ¿Qué cara tienes para que yo tenga prejuicios contra ti? La señorita Andrea puede tener una buena opinión de sí misma frente a los demás. Pero para mí, usted no es digna de ello. El rostro de Andrea se puso pálido cuando dije eso. Y las lágrimas en sus ojos estallaron. Ella se quedó allí obstinadamente tratando de obtener una respuesta de mi parte. Entonces, ¿por qué quiere retirar su inversión? Eric, que había estado recostado en el sofá jugando con su teléfono móvil, de repente emitió un sonido que atrajo la atención de todos. No tiene nada que ver con ella. Lo saqué. Solo entonces recordé que cuando escuché a Ismael hablar sobre proyectos de investigación científica antes, descubrí que los resultados técnicos de su investigación eran muy adecuados para la industria de la familia Eric después de la comercialización. Así que conecté las 2 partes. En ese momento, la primera fase de la investigación fue muy exitosa, por lo que la familia Eric se estaba preparando para invertir en la segunda fase. Pero inesperadamente se retiraron. En cuanto a la razón, no necesito preguntar. Con el temperamento de Eric, no es sorprendente que hiciera algo como esto. Incluso si hay grandes beneficios. Siempre que él no esté satisfecho con ello, te lo dará. 6. Me encogí de hombros con indiferencia. ¿Escuchaste eso? No voté por este proyecto. Así que puedes irte. Andrea me miró con lástima, con lágrimas en los ojos. Este proyecto es muy importante para Ismael.
Si no hay suficiente inversión y no se puede llevar a cabo, su futuro se verá muy afectado. Sé que la señorita Naya debe tener una manera de ayudar a Ismael. Si estás dispuesta a ayudarlo, puedo hacer lo que quieras. Oh, está filmando una serie de televisión. ¿Qué crees que soy? La viciosa actriz de reparto que se interpone en el camino de ella e Ismael. En este caso, si no hago algo, lamento mucho que haya venido hasta allí para suplicar por este viaje. De acuerdo. Asentí con la cabeza y señalé casualmente la fila de brandis en el estante de la derecha. 5 millones por una botella. ¿Cuántas botellas bebes? Invertiré la cantidad. Andrea frunció el ceño al escuchar esto. ¿Quieres humillarme? Ana se echó a reír, apoyándose perezosamente contra mí y burlándose de mí. Humillación. Te tomas a ti mismo demasiado en serio. Salga y descubra cuántas personas se apresuran a hacer este tipo de negocios con Naya. Andrea se sonrojó y se mordió el labio inferior sin decir palabra, justo cuando ella asintió con la cabeza. Eric de repente me acercó a ella y me dijo con fuerza, no disparar. Inconscientemente pregunté, ¿por qué? No hay ningún motivo. Simplemente no se me permite invertir en este proyecto. Al escuchar su tono casi autoritario, supe que otra vez era su mal genio. Es una lástima. Sonreí con maldad y sacudí la cabeza. Aún no puedes ser mi maestro. Las cejas de Eric estaban ligeramente bajadas y su apariencia originalmente enérgica parecía aún más agresiva en este momento. Cuando no estaba contento. La presión del aire en toda la caja bajaba mucho y los demás ni siquiera se atrevían a respirar. Los dos nos miramos fijamente como si estuviéramos frente a frente. Ninguno de los dos estaba dispuesto a inclinar la cabeza primero. Después de un rato, se puso de pie con cara fría. Se sentó en un rincón enojado y me ignoró. 7. Mientras Eric y yo charlábamos, Ana ya había despejado la habitación y solo quedábamos 4 en la habitación. Señorita Naya. Andrea habló con cautela, con una evidente mirada inquisitiva en sus ojos. No te preocupes. Cumplo mi palabra. Mientras bebas. Naturalmente invertiré en ese proyecto. Tan pronto como terminé de hablar. La atmósfera en la habitación se sintió un poco más fría. No necesitaba pensar en eso para saber quién estaba enojado. Andrea ya no dudó. Cogió una botella de vino y bebió directamente. Después de beber una botella, tenía la cara sonrojada y no podía quedarse quieta. Cuando bebió la segunda botella, cayó directamente al suelo. Su ropa estaba ligeramente mojada. Su cabello estaba desordenado y no tenía ninguna imagen. TSK. Ella está dispuesta a hacer todo lo posible por Ismael. Ana suspiraba a un lado y golpeé la mesa con interés para ver cuánto dinero podía quitarme. Justo cuando Andrea luchaba inconscientemente por conseguir la tercera botella de brandy. Ismael entró corriendo. Andrea. Abrazó a la temblorosa Andrea. Su nerviosismo y preocupación eran palpables. Ana vio la emoción y dijo, «Oye, el héroe está aquí». Ismael sacudió a Andrea y la encontró así de borracha y me miró como un cuchillo envenenado. «La obligaste a beber». Naya. Realmente no esperaba que fueras este tipo de persona. Entrecerré los ojos, sin sentir su acusación en absoluto. E incluso quise reír un poco. Ella quiere salvar al héroe con belleza. Así que tengo que darle una oportunidad. Ismael quiso decir algo. Pero Andrea en sus brazos estaba tan incómoda que tuvo arcadas. Andrea, ¿estás bien? Ismael, yo te puedo ayudar. La inversión del proyecto está asegurada. Ismael comprendió todo de inmediato y me miró con aún más indignación, mezclada con mucho desdén. Naya, no intentes llamar mi atención con este método difícil de conseguir. Es de nivel demasiado bajo. Me quedé atónito por un momento. Luego recuperé el sentido y no pude evitar reírme. Esta fue la primera vez que nos vimos desde la ruptura. Pensé que estaría un poco triste. Pero lo que hizo Ismael me hizo sentir más aliviado. Está bien no tener este tipo de sentimiento de intocable. Si realmente estás atrapado allí y no puedes salir, entonces eres un completo tonto. 8. Ana, busca a alguien que los eche. Tengo algo que decirle a Naya. Antes de que pudiera hablar, Eric dijo lo que quería decir. Con solo escuchar su tono disgustado. Debe haber estado bastante enojado. Ana inmediatamente se levantó de un salto y me lanzó una mirada de deseo. Llamó a los guardias de seguridad para que sacaran a Ismael y Andrea. Y ella también se escapó rápidamente.
tan pronto como la puerta del palco se cerró. Eric presionó sobre mí al instante, atrapándome entre él y el sofá. Incapaz de moverme. Eres tan reacio a dejarlo ir. ¿Quieres ayudarlo tanto? Eric me miró obstinadamente, con un atisbo de dolor y agravio escondido en sus ojos normalmente rebeldes. Aunque somos novios de la infancia, esta es la primera vez que tengo un contacto tan cercano con él. E incluso mis respiraciones se enredan. Eric vio que estaba aturdido, así que fingió pellizcarme el cuello con fuerza, pero no se atrevió a usar ninguna fuerza. Pensé en su pregunta de hace un momento y le pregunté, ¿crees que invertí para Ismael? No es así. Al ver la clara duda y el ridículo en el rostro de Eric, me quedé sin palabras por un momento y luego lo empujé violentamente. Por supuesto que no. No es que no sepas qué tan rentable será este proyecto. Si no ganas dinero, eres un bastardo. No tendré problemas con el dinero. Se rascó el pelo con irritación. ¿Quién sabe lo que estás pensando? Al verlo parecer un cachorro frito, no pude evitar querer burlarme de él. Incluso si es por Ismael. Poco después de que rompimos. Es normal que quiera ayudarlo porque mis sentimientos aún persisten. ¿Verdad? Eric se rió enojado. De repente se levantó y me miró. Luego fue a buscar una botella de licor del botellero. Con un golpe, colocó pesadamente el vino sobre la mesa entre nosotros. También quiero pedirle ayuda al presidente de la Naya con algo. Charlamos mientras tomamos una copa. Acepté de buena gana y pregunté con complicidad. Al joven maestro Eric no le falta dinero, ¿verdad? Eric me miró fijamente, como si un animal salvaje hubiera encerrado a su presa. Tengo a alguien que me gusta desde hace mucho tiempo. Por favor, dígame, presidente de Naya, ¿cómo perseguirla? 9. Le gusto a Eric. Cualquiera que tenga ojos puede verlo. Todos mis amigos cercanos saben que le agrado desde hace mucho tiempo. Y yo mismo lo sé. Ana me preguntó una vez, ¿puedes sentir el amor de Eric? Mi respuesta en ese momento fue, si te inclinas junto al fuego, no sentirías nada. Entonces, ¿por qué no quieres este fuego y te molestas en cubrir ese trozo de hielo? Ana nunca ha apoyado mi búsqueda de Ismael. Por eso es normal que se queje así. Pero yo era inmadura en ese momento y mis padres me influenciaron mucho en términos de relaciones. Sentí que debía encontrar un novio tranquilo y racional y vivir una vida normal. Eric hace honor a su nombre. Es salvaje y salvaje. Como un lobo salvaje al que no se puede domesticar. Aunque puedo aparentar una apariencia fría y tranquila. Somos esencialmente la misma persona. Es demasiado parecido a mí. Por eso no lo elegí. Después del examen de ingreso a la universidad, Eric me confesó su amor por primera vez. Después de que me negué. Él se negó a escuchar los arreglos de su familia y se fue a estudiar al extranjero. Incluso insistió en inscribirse en la misma universidad que yo. Confesó sus sentimientos innumerables veces durante su primer y segundo año. Al igual que el imbatible Xiao Qiang en un juego de fuga. No fue hasta que decidí seguir a Ismael que Eric se dio por vencido y se fue directamente a estudiar al Reino Unido. Ni siquiera me saludó cuando se fue. Pensé que ni siquiera quería que seamos amigos. Pero aún así recibía regalos del extranjero cada cumpleaños. Pensé que podríamos ser amigos para toda la vida. Pero me enteré de que de repente regresó a China. Cuando se volvieron a encontrar. Eric tenía el pelo plateado y el fuego en sus ojos era exactamente el mismo que hace unos años. Sin ningún cambio. De hecho, más tarde lo descubrí. Mis padres estaban originalmente casados y la base del matrimonio eran los intereses. ¿Cómo podría seguir su ejemplo y tener una relación sin vida? Estaba inmerso en recuerdos. Bebiendo vaso tras vaso. Está bien. No sabes lo borracho que estás. ¿Realmente crees que estás borracho después de 1000 tragos? De repente escuché la voz de Eric. Busqué la fuente de la voz y encontré varias imágenes de fantasmas. Mi cabeza pesaba demasiado para levantarla. Así que hablé apresuradamente antes de perder completamente el conocimiento. Es fácil atraparla. Emborrachala y cocínala. Ahora es un buen momento. Vi a Eric parpadear sin comprender. Sonreír y caer en sus brazos. 10. Cuando desperté, estaba atontado. Con fragmentos de palabras y escenas dispersas reproduciéndose automáticamente en mi mente como una presentación de diapositivas. Un vaso de agua tibia presionado contra mis labios fue un salvavidas. Sentí que me moría de sed incluso cuando dormía. Eric tenía la cara oscura. Me dio de comer agua y no se olvidó de avisarme.
Si te atreves a beber así con otros en el futuro, estarás muerto. No dije nada y descansé al lado de la cama. Después de mirar a mi alrededor, descubrí que esta era la casa de Eric. El recuerdo retrocedió poco a poco y recordé la frase anterior al fragmento. Rápidamente abrí la colcha. Revisé mi ropa y descubrí que solo me había quitado el abrigo. No hiciste nada. Te enseñé en vano. La expresión de Eric se congeló y me miró como si fuera un fantasma. ¿Hablas en serio cuando dices eso? Incliné la cabeza sin comprometerme. La respuesta era evidente. Se quedó en silencio durante 2 segundos. Frunció los labios y dijo: «Me temo que te arrepentirás». Al escuchar esto, tuve algunos sentimientos encontrados. Vamos. Después de 3 años de fingir ser una buena chica, conocí a un novio que era tan frío. A los 25 años. Nunca había probado el sabor de un hombre. Resultó que había un chico limpio y guapo al lado. Yo. ¿Quién no querría intentarlo? Tal vez mi expresión traicionó mis pensamientos internos y el rostro de Eric se volvió oscuro y confuso. Además, tarareó con una sonrisa. No haré nada sin un nombre o un estatus. No me di cuenta de que eras tan salvaje y que eras un amante puro. Eric ignoró mis bromas y me instó a levantarme para lavarme y comer. Después de cambiarme de ropa y descansar, fui directamente a la empresa para hacer negocios. Necesito notificar a mi asistente para que realice el proceso de aprobación de la inversión lo antes posible para el proyecto de investigación Ismael. Aunque sus resultados técnicos son de poca utilidad para la industria de la familia, sí. Puedo cooperar con otras empresas y los beneficios serán considerables. Solo Eric, ese tonto descarriado, no quiere el dinero que proviene de un negocio que no vale nada. Con mi inversión se lanzó con éxito la segunda fase del proyecto. Andrea se comunicó conmigo después de enterarse de esto y quiso agradecerme en persona por cumplir mi promesa y ayudar a Ismael. Le envié un mensaje y no la vi. Acabo de invertir en un proyecto que puede generar dinero como inversionista. Usted se ganó la oportunidad. Así que de nada. 11. Ana me preguntó qué pasó con Eric ese día. No pude explicarlo claramente y no sabía cómo decirlo. En ese momento, mis padres querían hacer arreglos para que yo fuera al extranjero para aprender sistemáticamente conocimientos comerciales más profundos durante medio año. Después de entenderlo, sentí que era beneficioso y inofensivo. Así que rápidamente entregué el trabajo que tenía entre manos al segundo al mando de la empresa y me preparé para ir al extranjero. Antes de abordar el avión, Eric me preguntó una y otra vez con voz preocupada: «Si tienes algo, dímelo y estaré allí lo antes posible». Oh, está bien. Ella irá a clases, no a mantenimiento de la paz. Si dices algo más, perderás su vuelo. Ana lo interrumpió impaciente. Ya estaba cansada de escuchar toda la historia. Es curioso hablar de Ana cuando se enteró de que me iba al extranjero. Hizo las maletas y quiso ir conmigo sin decir una palabra. De todos modos, el dinero en casa es suficiente para que ella se divierta toda la vida. La petición de sus padres para ella no es iniciar un negocio ni violar la ley. Todo lo demás depende de ella. Así que mi tío y mi tía no se sorprendieron demasiado cuando descubrieron que ella se iba al extranjero conmigo y simplemente depositaron una gran suma de dinero en su cuenta. A Eric no le importaba y extendió su mano para arreglarme el cabello. La expresión de su rostro era de rara ternura. «Ve y vuelve temprano. Te espero». «Bien». Me di vuelta para abordar el avión, mirando hacia atrás a la figura de Eric cada vez más pequeña. Y sentí un sentimiento extraño en mi corazón. Estando allí, sentí que era inexplicablemente afectuoso y tranquilizador. Le conté a Ana este sentimiento y ella se burló. «Por supuesto. Él ha estado esperándote detrás de ti durante tantos años. Y mucho menos un humano. Te sentirías a gusto con un perro». Ana chismorreaba sobre mi relación actual con Eric y cuándo nos juntaríamos. Lo pensé detenidamente y dije con una sonrisa: «Tómate tu tiempo y las cosas encajarán. Aunque estoy en el extranjero, nunca he oído menos sobre Ismael y Andrea. Porque poco después de que salí del país, Ismael publicó un círculo oficial de amigos. La reunión indirecta es otro romance. Hay una imagen de cuadrícula de 9 cuadrados en la parte inferior. Y la dulce foto de los dos en el medio es muy llamativa. 12. Ismael y yo tenemos muchos amigos en común de la universidad y todos estaban en pánico. En su impresión, la novia de Ismael siempre he sido yo y su relación es estable. Las noticias llegaron una tras otra. Algunas preocupadas y arrepentidas. Otras inquisitivas y burlonas.
No tuve tiempo de responder. Así que le pedí a Ana que recogiera a algunas personas por mí. Ella la regañó mientras le respondía: Ismael es tan descarado. Es como un robot cuando está contigo. Si fuera su primer amor, inmediatamente comenzaría a demostrar su cariño. Mi corazón estaba tranquilo y me quedé mirando la computadora para estudiar los temas asignados por el profesor. ¿Y qué? Ahora él no trabaja todos los días para ganar dinero para mí. ¿No es esto más valioso que ser novio? Sí. Ahora es la mitad de su empleado. El tiempo vuela tan rápido que vinimos aquí en el nuevo año y ahora es pleno verano en China. Una vez finalizados todos los cursos, Ana y yo compramos billetes para volver a China sin escalas. Estaba celebrando el cumpleaños número 70 del padre de su familia y la recogieron tan pronto como bajó del avión. Y le di una buena comida a Eric cuando vino a recogerlo al aeropuerto. Después de permanecer en el extranjero durante medio año, siento que ahora puedo disfrutar de un banquete completo. Eric recogía comida para mí de vez en cuando, pero no usaba mucho sus palillos. Irás a la reunión de exalumnos de la universidad el próximo mes. ¿Qué es una asociación de antiguos alumnos universitarios? ¿Cómo es que no lo sé? Notó mi mirada en blanco. Sacó una invitación de su bolso y me la entregó. El próximo mes será el 80 aniversario de la Universidad A. Esta prestigiosa escuela está llena de estudiantes y exalumnos. Por lo que, naturalmente, vendrán aquí exalumnos de todo el mundo. Entonces uno de los líderes de nuestra promoción quiso aprovechar la oportunidad para organizar una asociación de antiguos alumnos para que todos pudieran contactarse y establecer relaciones. Leí la invitación rápidamente y la tiré a un lado. Vamos, solo para ver si hay posibles colaboradores. ¿Y tú? ¿Vas a ir? Eric es diferente a mí. Aunque ambos somos estudiantes de la Universidad A, él fue a estudiar al extranjero a mitad de camino y no conoció a muchos exalumnos. Además, no le gusta este tipo de reunión social. IR. Lo miré sorprendido y no dije nada. Después de regresar a China, casi me quedé en la empresa. Durante los 6 meses que estuve fuera, el negocio de la empresa creció de manera constante y quedé bastante satisfecho. Aunque mis padres fundaron esta pequeña y mediana empresa para ayudarme a practicar. Es una especie de estímulo y afirmación para seguir prosperando en mis manos. 13. El día del aniversario escolar. No me vestí de manera grandiosa. Simplemente empaqué y me fui. Pero cuando estás con Eric, es muy difícil mantener un perfil bajo. También vestía ropa informal y sus gafas de sol se veían geniales y muchas niñas de la escuela que eran voluntarias lo miraron en secreto en el camino. Él y yo comimos un trozo de pastel de aniversario en la escuela y, después de pasar el rato, fuimos a un club de carreras cercano. El punto de encuentro de la asociación de exalumnos está justo ahí. Escuché que fue inaugurado por un exalumno de último año de la Universidad A. Naya, ¿por qué estás aquí? No te he visto en varios años. No has cambiado en absoluto. Eres exactamente igual que cuando estabas en la universidad. Mis compañeros de la misma carrera vinieron a saludarme y a Eric también lo llevó un compañero de cuarto con el que era cercano para recordar el pasado. Estaba caminando entre la multitud y de repente me encontré con Ismael. No lo he visto en mucho tiempo y casi olvido que él también es estudiante de la Universidad A. Mi cuidatanito por un segundo. Luego volví a la normalidad y dije hola. Hola. No hay necesidad de fingir ser fuerte frente a mí. Debes estar pasando por un momento difícil sin contacto en los últimos 6 meses. ¿Verdad? Abrió la boca y al instante me tragué lo que quería preguntarle sobre el progreso del proyecto. Ismael me miró y él, que siempre había sido directo, en realidad tenía una expresión como si dudara en hablar. Escuché que te fuiste al extranjero. No esperaba que romper conmigo te doliera tanto. Lo siento. ¿Cómo estás ahora? ¿Estás feliz? Bajo sus 3 ataques consecutivos de silencio, solo pude sonreír y asentir. Muy bien. Quizás también pensó que mi sonrisa era forzada y sus cejas ligeramente arrugadas estaban llenas de incredulidad. 14. Ismael. Andrea apareció de repente y tomó a Ismael del brazo con una mirada gentil en su rostro. Ella me miró con recelo y luego entrelazó sus dedos con los de Ismael, como si me declarara su soberanía. Ismael estaba un poco incómodo. Quería sacar la mano pero lo apretaban con más fuerza. Señorita Naia. Tan pronto como Andrea abrió la boca, la detuve con un gesto. No te he corregido antes. Según nuestra relación de cooperación, sería mejor que me llamaras presidente de Naya. Naia 2. Incluyendo TI.
Interrumpí a Ismael, que también quería hablar. Al fin y al cabo, ahora soy la mitad de tu jefe. Las miradas chismosas de las personas que me rodeaban eran abiertas o encubiertas. Y estaba un poco molesto. ¡Naya! Giré la cabeza confundido y vi a Eric parado junto a un auto de carreras con las manos en los bolsillos. He estado enamorado de ti durante mucho tiempo. Hubo un trueno en el suelo y de repente la multitud estalló en alboroto. ¡Oh! ¿Quieres confesar tu amor en público? Esta chica tiene mucha suerte. No los reconocerás a primera vista. A este joven maestro le gusta Naya desde hace mucho tiempo. Lo sé. Antes pensaba que eran una pareja perfecta. No pude evitar reírme. Estás jugando con la nueva persona que te gusta. No te preocupes. Eric levantó la barbilla infantilmente. ¿Te atreves a competir conmigo? Si pierdes, serás mi novia. Él sabe claramente que tengo buenas habilidades para conducir y que ya gané el campeonato femenino en cierta competencia automovilística. ¿Por qué tomó el medicamento equivocado y quiso competir contra mí? 15. Compáralo con él. Escuché los vítores de todos y asentí con una sonrisa tonta. Cuando estábamos alineados en la pista de carreras, le dije con orgullo a Eric: «Vamos. ¿Sabes en qué nivel estoy?». Resopló suavemente. Ignoró la señal de inicio sin ninguna ética marcial. Pisó directamente el acelerador y salió corriendo. Sacudí la cabeza con impotencia y lo alcancé fácilmente, manteniéndome unos cientos de metros por delante de él. Hasta el sprint final. Solté los pies y miré impotente cómo Eric me adelantaba y llegaba a la meta un paso por delante de mí. Después de salir del auto, me miró sin comprender. ¡Qué lástima! Extendí las manos fingiendo estar arrepentida. Perdí. Eric reaccionó. Sus ojos oscuros estaban sorprendentemente brillantes y me abrazó. No tiene sentido arrepentirse. De ahora en adelante, eres mi novia. Probablemente todos los chinos tienen el gen casamentero en sus huesos. Y ver esta escena fue incluso más emocionante que yo. El cliente. Amigos conocidos bajaron en tropel de las gradas, gritándole a Eric que lo invitara a celebrar. Por supuesto, Eric no se negaría. Quería que todo el mundo lo supiera. Así que hizo un gesto con la mano y llevó a todos directamente al restaurante de lujo propiedad de la familia Eric. Se dice que es un restaurante, pero en realidad se parece más a un gran lugar de entretenimiento. Después de la cena, todos se separaron y jugaron libremente. Yo me acurruqué en un sofá desocupado y jugué con mi teléfono. Eric se apoyó en mí y cerró los ojos para descansar. 16. Tengo algo que decirte. La voz de Ismael sonó de repente y lo miré sorprendida. Principalmente porque no esperaba que él también viniera a cenar. Cuando estaba a punto de levantarme, la mano de Eric se deslizó alrededor de mi cintura y frotó la curva de mi cuello. «Bebe, estoy borracho». Besé su frente con complicidad. Alboroté su cabello blanco y lo persuadí suavemente. «Pórtate bien. 10 minutos y luego podremos irnos a casa». «Veo». «Bien». Eric me soltó y saqué a Ismael a la terraza. «¿Qué quieres de mí?». No podía esperar para exponer a Eric. No se dejen engañar por él. «Finge estar borracho». «Lo sé. ¿Qué sigue?». «Sabes. Entonces todavía eres tan cooperativo con él». Ismael me miró incrédulo, con una ira incomprensible en su rostro. «Así que cediste deliberadamente ante él cuando competías. ¿Realmente quieres ser su novia?». «Por desgracia. Si no fuera un miembro importante del proyecto, lo habría echado de la vista». Miré fijamente a Ismael por unos segundos y le pregunté pacientemente: «¿Qué quieres decirme?». Cambió su habitual comportamiento tranquilo e incluso dudó en hablar. No quería traer a Andrea hoy al aniversario de la escuela. Ella insistió en venir. Dijo que quería conocerme mejor y compensar los años que no estuvo conmigo. Le pregunté confundido: «¿No es esto algo bueno? ¿Significa que ella te ama mucho?». «No. Solo quiero explicarte que Andrea usó mi teléfono para publicar esos momentos. Así que no te preocupes. No me importa si piensas demasiado». Ismael suspiró y me miró con desaprobación en sus ojos. «No hay necesidad de que termines con Eric. Un playboy como él. Solo para enojarme». «Khaled, ¿quién te crees que eres si señalas con el dedo a Eric?». De repente levanté la voz y parecía sarcástica. «Cuando puedas mantener una gran empresa familiar por ti mismo cuando no hay nadie en casa. Júzgalo de nuevo. Además, no estoy interesado en tus asuntos personales.
Espero que la próxima conversación sea un informe de trabajo. No cosas diversas sobre ti. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Demasiado perezoso para hablar con Ismael, quien parecía aburrido. 17. De regreso adentro, miré a Eric con una media sonrisa. Los ojos que estaban borrosos hace un momento ahora están claros y no parecen estar borrachos en absoluto. No más fingir. He probado la dulzura. Lo intentaré de nuevo la próxima vez. Él sonrió con picardía y se levantó para llevarme a casa. Después de permanecer en silencio por un rato, finalmente no pudo evitarlo y preguntó casualmente: ¿vas a tu casa o a la mía? En mi casa. La cama es más grande. Tal vez mis palabras fueron demasiado directas. Pero Eric hizo una pausa por un momento antes de responder con la palabra OK en voz baja. Tan pronto como llegó a casa, Eric inmediatamente lo siguió como un pulpo. Tenía los ojos pesados y su respiración un poco errática. ¿Quieres intentarlo? Sin esperar respuesta, me besó ferozmente. Toda tentación y toda moderación se desmoronaron en este momento. Mis dedos acariciaron su duro pecho y recorrieron su fuerte cintura y abdomen. Luego más adelante ya no sé cómo hacerlo. Y él tampoco. Miré a Eric y estaba tan ansiosa que estaba sudando que no pude evitar bromear. ¿No has comido cerdo? ¿No has visto cerdos corriendo? Callarse la boca. Eric gritó avergonzado. Sacó una cinta de algún lugar y me vendó los ojos. No fue hasta que mejoró que desató la cinta y me susurró al oído: «Bebé, mírame». Cuando abrí los ojos, él estaba trabajando duro para hacerme sentir el mismo placer que si hubiera abierto el sello. Probé el sabor de un hombre. 18. Escuché que los hombres necesitan tiempo sabio después. Así que después de lavarme, jugué al otro lado de la cama. Inesperadamente, Eric me detuvo y me abrazó con fuerza. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no lo admites después de dormir? Lo ignore. Así que me mordió y me preguntó con voz apagada: ¿estás enojado conmigo por esa persona? ¿Quién crees que soy? Abrí mucho los ojos con ira y le pellizqué los músculos abdominales con fuerza. No dijo una palabra. Solo me abrazó con más fuerza, sintiendo como si quisiera fusionarnos a los dos en uno. Entonces te he estado persiguiendo durante tantos años. ¿Por qué de repente cambiaste de opinión? De repente me di cuenta de que siempre había confiado en su fuerte amor, pero había ignorado que a veces él también se sentía incómodo. Qué lobo más salvaje que no se puede domesticar. Solo un cachorro inseguro. Pensando en esto, mi corazón se sintió tan suave como un charco de agua. Así que le conté poco a poco todo mi viaje mental. Las razones para seguir a Ismael. Las razones para no elegirlo y el proceso de cambiar de opinión. Además, sostuve su rostro. Descubrí que tengo deseo por ti, que es algo que nunca he sentido por nadie más. Después de escuchar tanto, los labios de Eric se curvaron tanto que no pudo mantenerlos presionados. Entonces hagámoslo de nuevo. Después de que terminó de hablar, me llevó a la cama y comenzó una nueva ronda de sacudidas. 19. A medida que el desempeño de la empresa mejoraba, mis padres decidieron dejarme gradualmente dirigir la gran empresa, por lo que no tenía mucha energía para ocuparme de la pequeña empresa. En la actualidad, solo tengo entre manos el proyecto de investigación científica, por lo que planeo ascender a vicepresidente una vez que el traspaso se complete con éxito. Pero después de escuchar el informe, descubrí que el progreso del proyecto era muy inconsistente con el plan y que el problema residía en Ismael. Recordando que algo andaba mal con Ismael en la reunión de exalumnos, le pedí a Ana que preguntara por él. Resulta que desde que Ismael y Andrea se juntaron, Andrea ha sido muy estricta con él. Andrea es muy pegajosa. No tiene nada más que hacer y simplemente anda con Ismael todo el día. Cocinaba y repartía 3 comidas al día. También tenía que planchar la ropa y los zapatos después de lavarlos. La casa se mantenía impecable todos los días. Espero que Ismael llegue a casa todos los días y ni siquiera lo dejo ir a algunas reuniones sociales. Lo más importante es que Andrea no está bien de salud e Ismael ni siquiera puede hablar de eso. Se enferma cada vez que habla de eso. Hace algún tiempo, por alguna razón, los dos tuvimos una gran pelea. Recientemente, la pelea se ha vuelto cada vez más feroz. Simplemente pensé que era irónico. Ismael siempre se quejaba de que yo no le cocinaba ni le lavaba ropa. En ese momento quise contratarle una niñera, pero él se negó, diciendo que no se trataba de si había niñera o no, sino que yo no lo amaba en absoluto. Ahora está bien.
Alguien lo ama tanto. ¿Por qué no está satisfecho? No tengo tiempo para prestar atención a estas tonterías. Mientras Ismael funcione bien. Incluso estoy dispuesto a desearle felicidad de todo corazón. ¿Quién iba a saber que todavía tendría un problema en la etapa final del proyecto? No sé el motivo específico. Solo sé que Ismael y Andrea se pelearon y su computadora quedó destrozada. En cuanto a algunos datos importantes de los que era responsable, no se encontró ninguna copia de seguridad en el laboratorio. En cuanto a él, actualmente se encuentra ocupado en la comisaría. Parece que debido a que lastimó a Andrea durante la pelea. Los padres de Andrea llamaron a la policía y lo arrestaron. 20. El líder del proyecto terminó el informe temblando y sentí que era escandaloso. ¿Y Ismael? ¿Cuánto tardará en salir? No lo sé. Andrea sigue internada. Mandamos a alguien a visitar a Ismael y dijo. Golpeé la mesa con irritación. ¿Qué dijo? El líder del proyecto frunció el ceño avergonzado y mi asistente habló por él. Ismael dijo. Ve a buscar a Naya. Ella me ayudará. Abrí la boca con incredulidad y sonreí con enojo. Es eso exactamente lo que dijo. Realmente no cree que sea tan bueno como para que nadie pueda reemplazarlo. ¿Verdad? El asistente se inclinó y me susurró algo al oído. Ismael probablemente no se refiere a capacidad de trabajo. Simplemente piensa que todavía te gusta. No es razonable. ¿Es el culpable o lo soy yo? Me obligué a calmarme y le pedí al líder del proyecto que preparara 2 planes. Como inversionista. Solo quiero garantizar la seguridad de la inversión y maximizar mis intereses. Vaya y hable con los socios. Ya sea reemplazando personas o sacando a Ismael. Este proyecto debe completarse a tiempo. Si no pueden hacer nada, lo trataremos como un incumplimiento de contrato. 5 días después. El socio dijo que había encontrado un candidato para reemplazar a Ismael y que haría todo lo posible para garantizar que el proyecto se complete a tiempo y minimizar las pérdidas. Como no quería ser agresivo, no proseguí con el incidente. Pero la otra parte se molestó mucho y despidió directamente a Ismael por grandes errores de trabajo. 21. 2 meses después. El proyecto finalizó con éxito y finalmente pude dejar el cargo y trasladarme a un distrito comercial más amplio. Está bien. Deja de mirar. Eric tomó la carpeta de mi mano y me advirtió seriamente. En el futuro, ya sea en la vida o en el trabajo, tú e Ismael no tendrán nada que ver el uno con el otro. Si lo veo buscándote nuevamente, no seré cortés. Sí, diablo infantil. Ana dijo con una sonrisa al costado. Es inútil incluso si Ismael quiere tener una intersección. Nos contó la información de seguimiento que descubrió que luego de ser dada de alta del hospital, Andrea insistió en ir en contra de los deseos de sus padres y no seguir adelante con el asunto de la lesión. Incluso fue a la comisaría para llevarse a Ismael a su casa. Persona. Pero la condición es que Ismael debe casarse con ella inmediatamente. De lo contrario, no se retirará la demanda. Los padres de Ismael no estaban de acuerdo y no les gustaba la mala salud de Andrea, por lo que las 2 familias estaban en desacuerdo. Escuché por dentro y por fuera de mi oído izquierdo y por mi oído derecho, como si estuviera escuchando la historia de un extraño irrelevante. Una persona que no me ama. Una relación que no puedo manejar. Queda en el pasado. Para mí las personas más importantes en este momento, además de mis padres, son estos 2. Por el resto de mi vida, solo apreciaré el momento presente y a las personas frente a mí.